Bueno, pues soy Francisco José Barja Fernández, tengo 47 años, soy el secretario general del Partido Comunista Obrero Español desde el 14 Congreso que se celebró el 17 de abril de 2010. Pues soy Ali, llevo en el partido desde 2019, actualmente estoy militando en la célula Jorge Dimitrov y además soy secretaria de Movimiento Obrero y de Masa del provincia de Sevilla. Soy Pablo, tengo 25 años, soy de Sevilla y soy secretario político del Comité de Provincia de Sevilla. Yo soy José Luis Ramos, soy de aquí de Sevilla. Mi situación hoy es de pensionista y mi colaboración con el partido en estos momentos, o mi militancia en el partido en estos momentos, se deja entrever dentro de mis posibilidades físicas sobre todo. Bueno, yo tengo ahora mismo, espérate que lo tengo que calcular, 76 años voy a cumplir. Entonces desde hace ya 3 o 4 años, aunque estoy en contacto con el partido constantemente a través del secretario general, pero he dejado de militar de una manera activa. Y en ese contacto que tengo con el secretario general, sí discutimos muchas cosas respecto del partido, de la situación actual, todo esto, y alguna idea pues le estoy dando. No es que sea una idea grande ni nada de esto, pero él me consulta y esa es mi situación con el partido, es decir, contacto directo con el secretario general, pero ya debido a mi edad y a mi situación física también, pues no puedo hacer más cosas. Yo añadiría aquí a esta pregunta algo importante: ser comunista marxista, leninista, porque ser comunista son muchos los que se llaman, pero pocos los que son marxistas, leninistas. El marxismo-leninismo concibe la necesidad de la organización del partido estructurado de una manera determinada a través de las células, como lo llevó a cabo Lenin, para desarrollar lo que es la transformación de una sociedad, en este caso la capitalista, en una sociedad socialista. Básicamente, ser consciente de cuál es la raíz de los problemas que nos acucian, entre otras cosas porque siento que a mi generación nos han engañado y muchas veces pues no nos damos cuenta de cuál es de por dónde nos viene esa mentira o de cuál es la respuesta a las contradicciones que constantemente percibimos. Pues ser comunista es tratar de ser lo más humano y lo más perfecto que un hombre puede ser, teniendo en consideración que los seres humanos somos imperfectos. Pues ser comunista es ser revolucionario, pensar en que la sociedad en que estamos viviendo no es una sociedad ya deseable y que hay que transformarla. Entonces todo aquel que quiera transformar esa sociedad y piense de una manera científica de cómo hay que hacerlo, leyendo a Carlos Marx, estando en un partido comunista, pues yo creo que es el comunista ideal, el comunista que no se trata de sentirse, sino de actuar como comunista. El sentimiento comunista está muy extendido, pero lamentablemente la militancia es muy corta, ¿no? Pues creo que ser comunista no es simplemente estar de acuerdo con las ideas comunistas, sino también el hecho de llevarlas a la práctica, ¿no? Y por eso creo que es tan importante militar. Y aparte creo que un comunista debe ir siempre en busca de la verdad, ¿no? Y para eso no hay mejor herramienta que el marxismo.
Vamos a ver, yo en la clandestinidad estaba en el Partido Comunista de España. Entonces llegó un momento, y yo estaba también en el Partido Comunista de España, y era de la delegada regional de Andalucía de Comisiones Obreras. Hay una historia anterior a eso que no hace falta contarla. Ahí empecé yo por mi cuenta a chocar con los camaradas y los militantes de Comisiones Obreras que eran gente avezada en política y gente sobre todo muy valiente. Pero al final no eran marxistas-leninistas, porque el Partido Comunista abjuró de los principios y ellos lo aceptaban. Eran gente valiente, pero creo que les faltaba cultura comunista. Entonces, en el momento en que yo me enteré de que Enrique Lister, Luis Balaguer y otros camaradas se habían escindido del PC, pues lo primero que hice es ir a una serie de militantes mayores en aquella época que yo suponía que podía estar en contacto con Enrique Lister. Estuve hablando con ellos y me dieron un Mundo Obrero Rojo del PCOE. O sea que el PCOE ya existía cuando yo ingresé en él, pero llevaba muy poco tiempo. Y tuvimos una reunión con una serie de camaradas del partido que yo había sacado un poquito de las teorías de Carrillo, pero estos camaradas no estaban todavía por la labor de escindirse del PC, y vi que si nos reuníamos con estos mayores podía ser un acicate para que ellos ya de una vez dieran el paso. En realidad no dábamos el paso anteriormente porque no sabíamos a dónde ir. Esa era la cuestión. Entonces tuvimos una reunión con estos camaradas mayores, mayores, pero vamos, que ya de 80, de 70, gente que habían estado hasta 30 años en la cárcel, Cordero que había estado 10 años, Aciclo que había estado 20 años en la Unión Soviética, Ortega que había estado 20 y tantos años en la cárcel, que estaba enfermo en la cama, en fin, con una serie de camaradas que era muy difícil decirle, ustedes estáis equivocados, dificilísimo, ¿no? Y entonces eso me sirvió a mí para que los camaradas que yo llevé, que eran también mayores y menores, ¿no? Los que yo, pues en el momento que escuchó hablar a todos ellos, dijeron, este es el partido, y aquí ingresamos en el PCOE. Pues no estábamos ni siquiera legalizados. Empezamos en noviembre del 76, después de las primeras elecciones. Vino Enrique Lister, tomó las riendas en España Enrique Lister del partido, y los veteranos y algunos compañeros con los que conocí y contacté fueron los que me hicieron ver la necesidad de la organización revolucionaria de un partido marxista-leninista. Pues empecé a militar en el año 2004. Quiere decir que el año que viene hará 20 años. Pues fue precisamente por esa asamblea del Frente Único del Pueblo donde vi la necesidad de organizar a la clase trabajadora para unir todas las luchas que vivimos en el día a día, ¿no? Y que al final no es otra que la lucha de la clase trabajadora, y fue esa idea del partido la que me decidió por militar en el PCOE. Porque era el único que me dio confianza. Yo no tenía conciencia de clase definida ni ideológica definida. Existía el PC se movía con mucha facilidad en el centro fabril donde yo estaba, era la fábrica de contadores, y entonces había ahí una pelea, una lucha, y entonces el camarada Góngora, fue el que realmente me abrió los ojos sobre la necesidad de militar en un partido revolucionario auténtico,
desde mi punto de vista, el Partido Comunista Obrero Español? Bueno, pues decidí militar en el PCOE porque yo siempre he sentido esta ideología. Mi familia siempre se han identificado del comunismo, del marxismo-leninismo y a través de una octavilla vi que ese partido decía una serie de cuestiones que yo sentía, que yo siempre he pensado, pero que no veía, ¿no? Yo militaba anteriormente en otra organización política que se denominaba comunista, pero ni era comunista ni formaba a su militancia como comunista, y empecé a leer esa octavilla. Después volví a leer porque repartieron otra octavilla y ya contacté con el partido. Y ya a partir de ahí pues conocí a Manolo Góngora y la verdad es que empecé a conocer a un verdadero comunista, ¿no? Y nada, y a partir de ahí pues ya hace 19 años largos. Pues básicamente mi primer contacto con el comunismo fue a través del PCOE, y yo, que siempre he tenido una tendencia crítica respecto a lo que me rodeaba, encontré en la política del PCOE pues lo que decía, esa toma de conciencia y esas respuestas y esa acción. Era un partido muy pequeño porque eran casi todos del exilio, de Francia, de los países socialistas, pero no eran mucha gente, en la realidad no era mucha gente. Y después había algún grupo en Asturias, en Madrid y en Cataluña. Y nosotros nos adherimos a ellos, y fue cuando el partido comenzó a subir, pero no porque entráramos nosotros, sino porque ya se daban las condiciones idóneas para que el partido cogiera fuerza, debido a que ya Carrillo se había desentrañado, ya desenmascarado, y lógicamente era un caldo de cultivo para que el PCOE subiera hacia arriba. La lástima era el hándicap que teníamos, que aún siendo un partido reconocido como marxista-leninista por los países socialistas, no éramos reconocidos como un partido oficial, y eso mataba mucho, porque se quiera o no, la militancia comunista en España era una militancia pobre de aquí, o sea, no estaba bien preparada y se guiaba exclusivamente por lo que la Unión Soviética dijera. Si la Unión Soviética le daba la oficialidad al PC, el PC era el Partido Comunista, aun sabiendo de que el PC no era comunista, y había mucha gente en el PC que decía que nosotros llevábamos razón, pero que cuando la Unión Soviética hacía eso es porque no llevábamos razón. O sea, unas contradicciones enormes. Era un partido escaso de militancia. Era un partido en una lucha constante sobre el revisionismo con el Partido Comunista de España. Nos desenvolvíamos con muchas dificultades, sobre todo económicas, y lógicamente nos restaba. No obstante, alcanzamos influencia en algunas empresas importantes de Sevilla, como el Landihir, el Astillero, que tuvimos en representación, Casa, en algunas otras empresas pequeñitas donde también tuvimos una participación importante, y donde realmente dimos a conocer la política del partido desde los principios revolucionarios, desde los principios de la necesidad de la organización, fundamentalmente, pero es que sin organización no hay revolución. Y entonces, partiendo de ahí, hicimos una labor en aquella época bastante más
más intensa que la que se puede hacer ahora? Cuando yo empecé era un partido muy debilitado, un partido con camaradas que habían tenido una lucha titánica en el partido, donde se estaban replanteando muchísimas cuestiones, donde habían aspectos ideológicos que nosotros reivindicábamos en aquel momento, como la República Democrática y Popular, que era una consigna histórica del partido, pero que veíamos que no tenía cabida, y eso, era un partido envejecido y un partido débil en el aspecto de militancia, ¿no? Eran camaradas veteranos, camaradas alejados de los centros de trabajo, pero camaradas que atesoraban una gran experiencia. Cuando yo entré en el partido también entró gente más joven, que somos los que hemos ido tirando con más fuerza hacia adelante, y los que, junto con los veteranos y los camaradas que han ido entrando, que habéis estado ingresando en el partido durante todo este tiempo, pues hemos cambiado por completo la política del partido. Hablábamos con camaradas de Alemania Oriental, en fin, de todos los partidos comunistas que estaban en el poder. Y todos nos daban las palmaditas a la espalda, pero ninguno decía que éramos los que teníamos que ser el partido oficial. Y eso pesaba mucho en la gente. Y esa ha sido nuestra historia, hasta que hubo un momento en que la Unión Soviética ya llega al convencimiento de que con Carrillo no había nada que hacer. Y empieza a tocar sitios y gente de España que estaban en partido para ver quién podía ser el que sustituyera al Partido Comunista de España. A mí no me gusta decirlo, pero hubo un momento en que a mí me llegó un camarada de Bulgaria y me dijo que el movimiento comunista internacional, sobre todo los partidos comunistas que estaban en el poder, habían tenido varias reuniones y habían creído que el PCOE debería de sustituir al Partido Comunista de España. Esto todo es feo, porque así no se tenía que hacer las cosas. Y este hombre me dijo que habían pensado en mí. Yo había ido muchas veces ya en Alemania Oriental, al extranjero, había ido a muchos sitios, ¿no? Y con Enrique Liste. Y me supongo que diría, bueno, pues este es el joven que tiene Enrique Liste como yo que sé qué, y puede ser el que nos valga a nosotros, porque ahí se fijaba no por lo que tú valieras, sino por lo que le podía valer a ellos, ¿no? Y me dijo el camarada este que habían pensado en que yo fuera el secretario general del PCOE y Enrique Liste el presidente del PCOE, que el caso de Carrillo ya estaba solucionado, ya no querían nada con él y por lo tanto habría que preparar de alguna manera al partido y todo lo que hay alrededor para que se asumiera que el PCOE tenía que ser el nuevo partido que sustituyeran al PC, en fin, toda esta cosa que no era la primera vez que lo hacían, sino que lo han hecho con mucha gente. Entonces yo no le contesté. Estábamos en un pleno del Comité Central. En ese pleno pues habían venido gente de fuera, parecía que estaba preparado, pero no por Enrique Liste, por nosotros, no, sino por la parte de afuera, para que si yo diera el paso, allí mismo, ¡boom!, empezara ya a funcionar como ellos querían que funcionara. Yo no le contesté y en el momento en que pude me acerqué a Enrique Liste y digo, tengo que hablar contigo. Yo me quedaba
casi siempre que iba a Madrid me quedaba en casa de Enrique Liste. Entonces me dijo, duerme en mi casa y me cuenta lo que sea, porque al verme la cara dice, algo importante tenía que ser. Cuando se lo conté a Enrique Liste dice, no, yo estoy de acuerdo que tú seas el secretario general, pero que yo sea presidente ni que tú seas el secretario general, eso lo tenemos que decidir nosotros. ¿Tú qué le has dicho a él? Digo, yo es que no le he contestado, es que ni le he mirado la cara, y era verdad eso. Aquello sonaba feo, sonaba como una traición que yo tenía que cumplir. Total, y aquello, se acabó aquello, no se le contestó a esta gente, y a los 2 meses aparece la operación PCP, o sea que estaba ya decidido por la Unión Soviética, y eso que había que darle un cambio a lo de Carrillo. Pero aunque ellos digan que Carrillo no es el válido, que Carrillo no debe estar en un partido comunista, que el Partido Comunista no debe ser oficial en el movimiento comunista internacional, pero ellos no podía decir este es y este es y este es. Eso lo tenía que decidir la clase obrera de cada país. Bueno, la situación de la clase obrera cuando yo empecé a militar era una situación en determinados aspectos diferente a la que hoy hay, ¿no? Cuando yo empecé a militar en el 2000, mediados finales del 2004, bueno, la situación de la clase obrera no había estallado la crisis de la subprime. La crisis que arrancó a partir de 2007 era una situación de desmovilización enorme, de avance enorme de la parte más reaccionaria. Ideológicamente había una batalla contra el comunismo bestial, y era un momento donde había todavía un auge económico y era más difícil que calara nuestro mensaje, ¿no? Evidentemente, cuando el partido ya en el año 2008 con la crisis y también un discurso más consistente como consecuencia de nuestra crítica, que fue ya modulando nuestra política, pues ya los trabajadores eran más receptivos, entre otras cuestiones porque la situación económica y la situación del desempleo también hacía más visible lo que nosotros indicábamos. Pero la clase obrera antes necesitaba un partido que tuviera influencia sobre las masas, un partido revolucionario, y hoy sigue necesitándolo, pero yo creo que hoy es más receptiva a nuestros mensajes y es más receptiva a nuestro discurso que antes. La clase obrera en aquella época estaba abierta a todo. Se hablaba de democracia en general y nosotros partíamos de que la democracia o es burguesa o es revolucionaria o es de la clase obrera. Entonces, partiendo de ahí, teníamos gran influencia, porque incluso éramos el partido de la poca representación que teníamos, éramos el que más representación teníamos en algunas elecciones electorales, como por ejemplo generales o autonómicas. La diferencia entre la clase obrera de antes y de ahora es que el país era industrial, no solo aquí en España, sino a nivel internacional era industrial. En la industria se está perdiendo. Entonces los focos de lucha que había no existen ya, es muy difícil. Yo recuerdo que en aquella época, aquí en Dos Hermanas, en una fábrica pequeña, que expulsaron a una serie de trabajadores, y fuimos todo el metal de Sevilla hasta allí andando en solidaridad con ellos. O sea, y había algo, y había huelga en toda Sevilla, en todos sitios. Quiere decir que eran mejores condiciones cuando existía la industria que ahora. Ahora está más atomizada y está de distinta manera, y cada vez será peor. Eso no significa que se pierdan las condiciones para hacer la revolución, es todo lo contrario. Pues
La verdad es que la clase obrera está bastante desorientada, está sufriendo ataques constantemente y sin embargo no encuentra una salida. La única salida que ve pues es meter en los juegos de azar, lotería, casinos, etcétera, o intentar pelotear al jefe de turno para mejorar levemente su situación. Y la verdad es que en ese sentido creo que los comunistas estamos perdiendo la batalla ideológica. Pues creo que la clase trabajadora en los últimos años cada vez está viviendo peor, hasta un punto que creo que ha llegado al conformismo, ¿no? Sobre todo porque no hay ningún partido que realmente le dé una solución dentro de todos esos partidos que están en el Congreso. Entonces creo que a la clase trabajadora lo que le hace falta es conocer que realmente sí que hay una salida, y para eso estamos los comunistas. Antes, hace unos 40 años o así, no sé si es que se veía más evidente nuestro enemigo de clase o simplemente se veía claro que la lucha contra el fascismo había que hacerle frente, que ahora, como nos lo disfrazan y los medios de comunicación están haciendo una labor brutal ahí, pues parece que los trabajadores no ven la necesidad de organizarse, de movilizarse y de tomar las riendas de su propio destino. Creo que antes había mucha más conciencia de clase y sobre todo se sabía mucho más quién era nuestro enemigo. Sí, yo creo que ahora está muy desengañada porque le han dado tantísimos palos que si antes solamente se decía que se era comunista y ya con eso era un elemento a tu favor, hoy ser comunista es un elemento más de traición, es un elemento más de un partido normal y corriente a la que la clase obrera pues no confía. La clase obrera está desconfiada, está desorientada, está esperando realmente que venga un partido revolucionario a que le despierte la conciencia. La conciencia no aparece de la noche a la mañana. La conciencia hay que crearla, y la crea la organización, la crea el partido. Sin el partido no habrá nunca conciencia, y si el partido existe y tiene poca influencia, nuestra lengua llega a pocos sitios, difícilmente la clase obrera pueda tener conciencia. Las condiciones materiales de la clase obrera, el grado de pauperación de la vida de la clase obrera cada vez es mayor, el grado de desigualdad también cada vez es mayor, y bueno, y ahora lo que los imperialistas dicen, según las campañas del Fondo Monetario Internacional y todas las organizaciones imperialistas supranacionales, es de que vas a ser feliz sin tener nada, ¿no? Por lo tanto, la clase obrera, como no puede ser de otra forma, conforme se desarrolla el imperialismo, se debilita y sus condiciones de vida cada vez son peores. Por eso no tiene otra salida que hacer la revolución socialista. Bueno, para la revolución no se sabe nunca cuándo, ni cómo, ni dónde. La revolución, nosotros somos Yo siempre defino el partido como la llama necesaria en la clase obrera para aprender mañana. Hoy no hay condiciones, hay que crearlas. Por tanto, las condiciones están en manos del partido, de los revolucionarios, y de crear la conciencia necesaria para esa necesidad de revolución. Entonces, la clase obrera tiene la conciencia de clase que tenga su vanguardia. De hecho, la unidad de la clase obrera es la unidad de la vanguardia. Entonces, la clase obrera a día de hoy lo que le falta es una vanguardia. Le falta una vanguardia que ejerza una influencia real sobre ella, que no tenga complejo,
y desgraciadamente a día de hoy la vanguardia todavía no tiene la fuerza suficiente para estar en todos los sitios donde tiene que estar. No obstante, nuestro partido, en comparación con el año 2004, se ha desarrollado bastante, aunque sea débil, pero se ha desarrollado muchísimo en comparación con el 2004. Entonces, la clase, yo no creo que la clase esté más o menos atrasada, sino que la vanguardia está más o menos destrozada. Y obviamente en el año 91 y durante casi 30 años, el deterioro, la descomposición del campo del socialismo significó una derrota de la cual poco a poco nos tenemos que ir recuperando. Yo creo que nos vamos recuperando. Pues para empezar, cuando yo entro en el partido estaba un poco, por así decirlo, a punto de meterme en la rueda esta de andar cambiando de trabajo para intentar mejorar mi situación individual, y no se puede decir, no tenemos una bola de cristal, pero probablemente hubiese entrado en el ciclo este de impotencia y de tener que estar constantemente demostrando ante jefes a los que en realidad no le importa tu bienestar. Y yo creo que en ese sentido el partido me ha salvado de entrar en ese ciclo y de andar buscando respuestas donde en realidad no las hay. Pues creo que militar en el partido lo que más te hace es salir de esa rutina del día a día, de vivir para trabajar, ¿no? Y además creo que cuando militas en el partido te das cuenta de que ser revolucionario no es a lo mejor hacer retweets en Twitter o vestir de una forma diferente o escuchar un tipo de música, ¿no? Sino realmente estar organizado y pasar a la práctica. Bueno, pues me cambió la vida notablemente. Para empezar, yo que había sido incapaz de organizar a mis compañeros en el centro de trabajo, conseguí organizar a mis compañeros en el centro de trabajo, conseguí movilizar a mis compañeros en el centro de trabajo. Yo, donde militaba antes de militar en el partido, que supuestamente se decían comunistas, pero de comunistas no tienen nada, decían que, hombre, que es que la clase obrera no se quiere mover y la clase obrera tiene lo que se merece. Esos eran los mensajes que yo recibía en otra organización comunista que milité antes de este partido. Una de las primeras cuestiones que yo entendí cuando entré en este partido es a comprender por qué los trabajadores actuaban de la manera en la que actuaban. No porque no quisieran mejorar, sino porque es que no tenían conocimiento ni tenían capacidad para articular ninguna organización mínima, ¿no? Aparte, veían un entorno totalmente desmovilizado, con lo que ellos veían y siguen viendo, ¿no? A un enemigo muy grande y ellos extremadamente pequeños. Entonces, a mí me cambió en comprender más al trabajador, en comprender más la psicología del trabajador y al tener mayor conocimiento de la ciencia y una mayor capacidad de comprensión de la clase obrera, eso se transformó en una capacidad mayor para hacer un trabajo práctico. Después la organización en célula me permitía a mí, pues eso, llevar las cuestiones de mi centro de trabajo o las cuestiones de mi barrio y a tratarla consecuentemente como se debe de tratar los asuntos en un partido, y el tener vida de partido me permitió tener una práctica más efectiva que ha redundado en el avance, al menos de los trabajadores en mi empresa, en la organización de los trabajadores en mi empresa y, bueno, y en la organización y en la movilización de
de los trabajadores donde hemos podido llegar. Por lo tanto, la efectividad mía en el trabajo era superior. A mí la vida de militante, pues la vida de militante de sacrificio, la vida de militante de participación en muchos sitios, de restarle mucho tiempo a tu familia, es lógico, porque habría que ir mucho a los plenos de Madrid. Yo era miembro del Comité Central también, fui secretario general de la provincial, secretario de la provincia de Sevilla, secretario general, en fin, ocupé algunos cargos dentro del comité provincial, y eso lógicamente te incluye en dedicarte a ello, porque para no dedicarte y no hacer absolutamente nada es preferible quedarte como militante solo. Me cambió totalmente. Yo tenía una fe ciega en la lucha y eso me alimentaba. O sea, y después a mí me dio por estudiar el marxismo-leninismo, tuve buenos maestros y lógicamente yo vivía para eso. Yo dormía y cada sueño hacía una revolución. Estaba así, estaba cogido, que yo no sé si era su gestión ya, pero para mí ha sido extraordinario, ¿no? Mi vida en el partido sobre todo, ¿no? Tanto en el partido como cuando estaba en el PC, porque en el PC también tenía muy buena gente y teníamos una ilusión grandísima, ¿no? Y aparte de la ilusión es que se movían la gente y entonces esa ilusión se transformaba en una necesidad mayor, porque decíamos que ese era el camino y estaba cerca la explosión. Pues también me ha cambiado en la forma de vivir. Yo antes nunca he pensado con el pensamiento propio del sistema, pero tenía un pensamiento mucho más alienado que el que tengo hoy. Mi vida, yo he vivido y sigo viviendo como un obrero, no tengo aspiraciones a tener cuestiones materiales y sobre todo lo que intento es estar lo menos cogido por el sistema, que también te permite tener una mayor libertad, entre comillas. Seguramente si yo no hubiera militado en el partido hubiera actuado de otra manera, porque no hubiera pensado como pienso ahora, ¿no? Entonces el partido ha determinado mucho en mi vida, en mi forma de vivir y también en mi forma de comprender y de encajar los golpes que te da la vida. Por lo tanto, a mí el partido no solo que me cambiase la vida, sino que me ha enseñado a ser un hombre un poco menos bruto, ¿no? Y a mí me ha dado bastante, porque he conocido mucha gente, me han conocido también, he convivido, he sabido lo que es la bravura de un militante, porque a pesar de que yo disentía con la gente de comisiones obreras, ten en cuenta que todos mis compañeros del Comité Regional de Comisiones Obreras, la delegada, entonces se llamaba Delegada Regional de Comisiones Obreras, todos habían estado en la cárcel, todos habían sufrido paliza, todos, y tenían un vigor y una fuerza enorme, y eso te lo transmite. No es lo mismo que ahora. Ahora no hay esa lucha. Entonces no hay una transmisión ahí de fuerza, de gente que son indomables. Eso no existe ahora mismo. Existe, aunque interiormente sí lo sea, pero no se puede manifestar porque no está la vida como estaba antes. Antes la policía llegaba y en la calle te pegaban una paliza. Yo me he escapado con otros camaradas, precisamente los de Comisiones Obreras, que estábamos en el autobús y dice, ahí está fulano de tal, de la policía, es que no me acuerdo ya de los nombres de los tipos eso.
y teníamos que salir corriendo. No me paraba el autobús, teníamos que salir corriendo porque allí mismo te metía cuando te sacaba la pistola y te metía con un palo, con algo. Era criminal, es decir, era otra vida. Entonces tú estabas siempre luchando contra una adversidad enorme. Pues el movimiento comunista yo no lo sabría definir exactamente hoy, porque el movimiento comunista, si es el movimiento que pueda representar aquel que tiene más elementos a su favor a nivel de información, a nivel de medios y a nivel de esto, como es el PC, pues el movimiento comunista es un movimiento comunista muerto. Porque la clase obrera no tiene conciencia, no tener conciencia no concibe la necesidad de. Y entonces el movimiento comunista hoy cuesta bastante más trabajo realizar un grado de conciencia necesaria que antes. Creo que está plagado de oportunismo, que su misión a día de hoy es la de confundir a la clase trabajadora, de hacerle creer que se puede convivir con una burguesía que está cada vez más agresiva. La situación del movimiento comunista español cuando el partido se conforma era una situación de descomposición, de putrefacción en gran parte. Era una situación donde había las divisiones propias de que ya el oportunismo había vencido en la correlación de fuerzas dentro del movimiento comunista internacional, y eso tenía una repercusión y un reflejo en el Estado español. Bueno, yo creo que todos sabemos que ahora mismo el movimiento comunista español está muy dividido, y además no creo que haya ningún partido que realmente esté influyendo en la clase trabajadora, y creo que por eso es más necesario que nunca que los comunistas lleguemos a esa unidad. El movimiento comunista español en aquella época estaba atomizado, pero la inmensa mayoría de ellos eran prosoviéticos, o eran prosoviéticos o eurocomunistas en aquella época, ¿no? Pero la inmensa mayoría eran prosoviéticos, pero divididos entre sí. Pero tenían el mismo objetivo. Tenían, y además entre uno y otro, pues aunque eran pequeños, pero tenía cierta incidencia entre los trabajadores, entre el pueblo, ¿no? Que se ha ido perdiendo paulatinamente. Se ha llegado el momento en que se ha perdido casi totalmente, y entonces nos encontramos con otro movimiento comunista, menos partidos, pero también divididos, pero además en aquella época, aunque estábamos divididos, si mira bien, algunas veces eran matices, por matices. Hoy no, hoy uno va por un lado, otro va por el otro. Todavía sigue existiendo una división que antes existía, pero que era lógica, que eran los trotskistas, los estalinistas, los istas, pero porque existía todavía aquella gente, pero hoy no se dan las condiciones para que exista el trotskismo, el estalinismo. Eso es irreal. Eso quiere decir que el movimiento comunista internacional y el movimiento comunista español, porque es lo mismo, no ha avanzado. Ha avanzado muy poco en el aspecto psicológico y en el aspecto ideal. Ha avanzado poquísimo. Nuestro partido se conforma en el año 1973 como consecuencia de que los hechos de Checoslovaquia del 68 aceleraron una represión dentro del PC, donde se expulsaron a una serie de dirigentes, y porque Carrillo y la dirección partidaria de Carrillo era una dirección profundamente antisoviética, ¿no? Era en realidad una dirección profundamente socialdemócrata, ¿no? Entonces, y enemiga del marxismo, ¿no? Entonces ahí hubo una ruptura, que fue lo que se llamó PC Octavo Congreso,
Y en esa ruptura habían dos tendencias, ¿no? Una tendencia que eran aquellos que consideraban que el PCE ya era un partido irrecuperable, un partido socialdemócrata, corrompido, totalmente taladrado por el sistema capitalista, y otra gente que consideraba que había que acumular fuerzas para entrar en el PCE y recuperar el PCE. El PCOE nació porque a esa parte de dirigentes, de militantes que consideraban que el PCE era irrecuperable, conformaron el Partido Comunista Obrero Español en junio de 1973. En una etapa que ya describe Marx, que es la última del capitalismo, que es cuando la técnica avanza de tal manera que en vez de animar a la economía burguesa, lo que hace es que la frena y que va en contra de los intereses propios de los capitalistas, pero que se ven forzados a tener esa maquinaria. Hoy las condiciones son otras totalmente distintas. No se puede pensar como en aquella época. Aquello hay que desterrarlo ya. Aquello es algo para estudiarlo y si lo estudia bien, dice tú, bueno, pues tenían que caer aquellos partidos. Pero hoy no. Y sin embargo siguen los mismos, es decir, siguen los trotskistas, los otros. Y es inconcebible. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las condiciones de hoy de los comunistas es mala. Es mala porque no tienen, digamos, no han estudiado la situación y por lo tanto no tienen hecho un criterio real de cómo está la vida del capitalismo. Para eso hay que retocar otra vez a Marx y Marx te lo explica perfectamente. Entonces, la situación del movimiento comunista anterior era más real que la que es hoy. Hoy está desfasado, totalmente desfasado. Esa era la situación entonces, una situación de descomposición. Lo que sí que es verdad es que pasado casi 50 años hay una realidad. La realidad es que aquellos que decían que el PCE era irrecuperable tenían razón. Por lo tanto, cuando nació el PCOE y las condiciones que dieron lugar al PCOE en aquel momento, aquellos camaradas que consideraban la necesidad de crear un partido comunista y desarrollar un partido comunista en el Estado español porque no lo había, un partido de corte marxista-leninista, tenían razón y los hechos nos lo demuestran. A día de hoy, el movimiento comunista español sigue estando en una situación terriblemente débil, atravesado por el oportunismo, que es algo que es un reflejo de lo que acontece a nivel general, a nivel internacional. Aquí en España hay organizaciones comunistas que se dicen comunistas, pero que son totalmente oportunistas, en mi opinión, para organizaciones que no caracterizan al imperialismo, organizaciones que no caracterizan al Estado español como un Estado fascista, organizaciones que tratan de construir un partido comunista desde una manera descentralizada. Después hay las desviaciones ideológicas propias de unos maoístas, otros totalmente socialdemócratas, incluso que militan en organizaciones sindicales corruptas. Sin ir más lejos, Comisiones Obreras votó a favor en el Congreso de Melbourne de la CSI del secretario general Vicentín, que está implicado en el caso Qatargate. Entonces, la situación es esa, es una situación de oportunismo total, de descomposición total, pero también de aclaramiento, ¿no? Se están aclarando cosas y obviamente lo que hace falta es
pues tener más influencia, más presencia entre las masas trabajadoras para poderlas impregnar de nuestra ideología, ¿no? Pero el movimiento comunista español está mal porque el movimiento comunista internacional está mal. Bueno, Enrique Liste no es un gran teórico, no es porque él era un hombre de acción, fue un hombre de acción, lo que no quiere decir que fuera tonto ni que no supiera lo que era el marxismo-leninismo, pero no era un teórico. Entonces su influencia con la gente, con el movimiento comunista y eso, era una influencia de un gran héroe que había sido en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Española. Como héroe era admirado por todo el mundo. Después ya como político era otra cosa, de cara a la gente, ¿eh? Bueno, pues Enrique Lister fue un grandísimo militar, un gran general, una persona honesta e íntegra con su clase y fue pues un dirigente comunista que en mi opinión fue mejor general que dirigente comunista, aunque no fuera un mal dirigente. Enrique Liste tuvo un gran papel importante en la creación del PCOE, ¿no? Que fuimos ejemplo en casi todos los sitios donde fuimos y donde estábamos. Lo único que pasa es que al final de su vida pues dio un paso totalmente contrario al Partido Comunista Obrero Español. Él acababa de venir de una reunión en Bruselas, donde hubo una reunión importante de partidos marxistas-leninistas, que incluso se hicieron unos cuadernillos muy interesantes, y en el pleno del Comité Central pues se vio como un paso importante adelante para que el PCOE avanzara. El PCOE no teníamos fuentes de ingresos de ningún lado nada más que de los militantes, ¿eh? No había otra fuente de ingresos. Y ahí dio un paso atrás desde mi punto de vista de traición, porque los comunistas no son lo que han sido o por lo que han hecho, sino por lo que han hecho, por lo que han sido, pero lo que siguen haciendo, el día a día. El comunista es el día a día, no lo que yo he hecho, sino lo que estoy haciendo en el día a día también, ¿vale? En tu historia. Entonces ahí dio un paso atrás, habló con Geraldo Iglesias, vino muy ilusionado con Geraldo Iglesias y pasamos de ser un partido que hay que reconstruirlo piedra a piedra con los edificios importantes que se construyen, pues pasamos a ser la necesidad de unirnos a Geraldo Iglesias, que era el PC. Por mucho cambio, por mucho que no estuviera ya Carrillo y si estuviese Geraldo Iglesias, era lo mismo, la organización era la misma, no estábamos divididos en células ni organizativamente estábamos como un partido leninista, ni los principios que se defendía eran los mismos que los partidos marxistas-leninistas. Por tanto, abandonamos el partido, no el partido, abandonamos a Enrique Liste y los que se pasaron al PC, y lo abandonamos Valencia, Asturias, Barcelona, Sevilla, Málaga Media, en fin, una serie de camaradas que vimos la necesidad de, después del cimbroneo que nos dio Enrique Liste, pues vimos la necesidad de continuar con el Partido Comunista Obrero Español. Entonces, partiendo de ahí, nos dirigimos al Ministerio del Interior, porque ellos se fundaron algunos con el PSP y nosotros dijimos que seguiríamos siendo Partido Comunista Obrero Español, y nos dirigimos a la dirección del Ministerio del Interior para decir que existíamos, y aquí estamos todavía, peleando, luchando y con esperanza y con la fe necesaria para construir lo necesario.
el papel lo jugó antes de formar el PCOE. Él ya estaba jugando su papel de cara en el Partido Comunista de España, de cara a intentar de desplazar, digamos, pues no él, sino mucha élite del partido, de desplazar a Santiago Carrillo. Yo creo que por mandato de los de siempre, de la Unión Soviética, pero la realidad es que Carrillo se había deslizado totalmente hacia la derecha y él pues, desempeñaba un papel, pero no era muy importante, porque ahí estaba Luis Balaguer, por ejemplo, ¿no? Luis Balaguer era del comité ejecutivo del PC y después estuvo en nuestro partido, lógicamente, con Enrique Ariste, pero él sí estaba preparado. Él trabajaba en el Instituto del Marxismo-Leninismo en la Unión Soviética. Él escribía libros, traducía los libros, o sea, estaba investigando. Y tenía a un equipo allí enorme de camaradas, pero con una altura enorme también de preparación, ¿no? Me refiero. Entonces, él sí jugó un papel en la cuestión de la ideología. Y Enrique Ariste, no quiero decir que lo secundara, pero que estaba con él, y lo que pasa es que irradiaba una potencia, una fuerza, y su virtud era el hombre constante, el hombre que no se arredra. Entonces, digamos que compartía con el otro la influencia que se podía ejercer en aquel momento en el movimiento comunista. Pero ten en cuenta que eso hay que tomarlo muy tranquilo, porque esa influencia la ejercía sobre los prosoviéticos. Pero el movimiento comunista ya estábamos atomizados, ya el prosovietismo era lo más fuerte, pero después en el trotskismo había 6 o 7 partidos, maoísta había 10 o 12, y del otro, y contra esa gente no había ninguna influencia real. Bueno, Santiago Carrillo, el movimiento que jugó en el movimiento comunista español se puede definir de un inmenso traidor. Y hay una cuestión: tú valora cómo tu enemigo, cuando tú mueres, te reconoce o te vilipendia. Stalin fue un titán. ¿Cómo le tratan los enemigos de la clase obrera? Como un criminal cuando fue víctima de un asesinato. A Carrillo, que fue criminal para el comunismo, ¿cómo lo tratan los capitalistas? Como una persona responsable, honesta, como un gran dirigente. Pues no, Carrillo fue un enemigo de la clase obrera, Carrillo fue un enemigo del comunismo, Carrillo fue un anticomunista, y por eso los anticomunistas, los que defienden un sistema de explotación y de violencia contra la clase trabajadora, lo adulan. Santiago Carrillo, su historia es de un anticomunista, porque no se puede decir no es comunista y está en un partido comunista y se ha acabado, ¿no? Sino que él jugaba contra las ideas del comunismo desde siempre. Entonces ha sido un papel nefasto, totalmente. Pero ese papel de Santiago Carrillo no es algo que sea de él propio, sino que en el ambiente de Europa, en el ambiente de Latinoamérica y en todo, prácticamente en el mundo entero, había muchos Carrillos. Es decir, que es una parte de un movimiento comunista internacional degradado. Representaba al reformismo, y más que el reformismo, porque un reformista puede tener ciertas ideas de que el socialismo podía funcionar de esta manera, de esta otra, pero no es que él renunciaba del socialismo, que es muy distinto. Santiago Carrillo es un traidor,
sinvergüenza como casi todos los que defienden la transición que se hizo. Fue una traición a la clase obrera. Mientras la clase obrera aquí estaba defendiendo la república, la necesidad de avanzar, de acabar con la dictadura franquista y construir una democracia obrera, una democracia avanzada, o por lo menos que diera paso hacia el socialismo. Mientras nosotros estábamos aquí peleando en eso, él estaba en Francia pactando con la monarquía parlamentaria de Francisco Franco, que representaba, Carrillo representaba, Felipe González representaba lo atado y bien atado de Franco. Cuando llega la democracia española, él lo decía muy claro, ¿no?, que las condiciones no estaban dadas para el socialismo y que el socialismo era una idea, y lo mismo que el francés. Ahí hubo un grupo, como era el francés, el italiano y Santiago Carrillo, de que formaron lo que llamaron el eurocomunismo. ¿Y el eurocomunismo qué era? El eurocomunismo no es ni más ni menos que la negación del comunismo. Es decir, no es una vía hacia el socialismo, sino es una vía para no el socialismo, o sea, para no llegar al socialismo. En el Estado español, antaño, cuando se constituyó el Partido Comunista de España, hubo un proceso de unificación de los comunistas. ¿Por qué? Porque había una dirección a nivel internacional, a nivel mundial, estaba la Tercera Internacional, que establecía unas políticas nítidas y que en realidad significaba una organización mundial donde cada partido nacional era un ejército proletario de un ejército universal, que era la Internacional Comunista. Claro, cuando en la Unión Soviética se perpetra el golpe, donde se da el golpe contra Stalin, donde se asesina a Stalin, donde el ala más derechista del PQS, en alianza con el MI6, toma el poder, toma las riendas del PQS y se establece en el PQS una política orientada a descentralizar la economía, a revertir el socialismo, a desnaturalizar al PQS. Eso se extiende a todos los partidos comunistas del mundo. Creo que no se está trabajando en la unidad comunista como se debería, y hay que tener en cuenta que el internacionalismo proletario debe de ser uno de los principales pilares de la política comunista. El movimiento comunista internacional, bueno, comenzó siendo en la época de Stalin, todo eso, era un gran movimiento comunista internacional, y cuando yo me refiero a gran, no me refiero a la cantidad de militantes y ni siquiera a su influencia, sino a su ideología. Era una ideología fuerte. Pero paulatinamente aquello se fue minando. También incidió mucho los chinos, ¿no? El Partido Comunista Chino se deslinda de la Unión Soviética. Hoy, si lo mira fríamente, llevaba parte de razón y lo otro también, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que el movimiento comunista internacional, que era algo compacto y que gracias a la Unión Soviética giraban todo alrededor de la Unión Soviética, pero no había otra manera, porque era el que alimentaba a todo el mundo, pero no alimentarlo ya en darle dinero para que se fortalezca, no, sino en ideología y en hechos. La Unión Soviética, gracias a la Unión Soviética, Vietnam, Corea, en fin, todos los países que hoy ya muchos han desaparecido del campo del socialismo, pero todos los países que arribaron hacia el socialismo, todos fueron ayudados por la Unión Soviética, pero en todos los terrenos. Eso no se puede olvidar. La Unión Soviética fue clave ahí.
Y claro, después ya de la muerte de Stalin y eso, pues eso cambió bastante hasta que ha llegado lo que ha llegado. Pues creo que ante un momento en el que el capitalismo está tan globalizado y donde predominan tanto los monopolios necesarios, que el movimiento comunista internacional se reconstruya y haga que los comunistas de todos los países vayamos en una sola dirección. La Internacional Comunista no existe realmente. Existen elementos dispersos que hay que unir, que hay que trabajar para hacerlo, pero la Internacional Comunista no existe. Antes nosotros nos dirigíamos a la Internacional Comunista o a cualquier país de la órbita de la Unión Soviética y todo esto, y nos decíamos que no éramos oficiales, ¿no? Los oficiales eran los reconocidos, los que podían, aunque asistíamos a algunos elementos a nivel internacional, por ejemplo en Berlín o en Polonia o en algunos sitios donde íbamos en nombre del Partido Comunista Obrero Español, pero no teníamos la resonancia que tenía el Partido Comunista de España porque era el oficial. Cuando se constituyó el partido, el PCOE, en junio de 1973, la situación de descomposición era ya grande, era ya muy grande. De hecho, los propios norteamericanos reconocen en lo que es el Plan Dulles que ellos en una guerra abierta contra la Unión Soviética o contra los comunistas no podrían ganarles nunca. De hecho, nunca le ganaron a los comunistas en una guerra, siempre perdieron. Pero claro, ellos tenían claro que había que desnaturalizar al partido. Lo hicieron golpeando, introduciendo a gente de su ideología, porque el oportunismo es ideología burguesa, y bueno, y progresivamente se fue desplanificando la economía, descentralizando la economía, sembrando las bases para inocular el nacionalismo, y bueno, y de esos polvos estos lodos de hoy, ¿no? Entonces, cuando se constituyó el partido, era un momento de descomposición y el partido nace como consecuencia de esa descomposición, aunque tampoco fue ajeno a esa descomposición. Por eso repetía alguna serie de consignas que también estaban equivocadas, porque tampoco el partido en aquel momento podía aislarse y separarse del conjunto, ¿no? Bueno, a mí en un principio me cayó pues fatal, como a cualquier militante comunista, a cualquier comunista, ¿no? Lo único que pasa es que el que te caiga fatal no significa que tenga que dejar de ser comunista. No se acabó la necesidad de ser comunista, de la organización comunista, sino sencillamente sufrimos un varapalo importante que nos hizo temblar a algunos camaradas, pero que a su vez inmediatamente reflexionamos en la necesidad de continuar con el Partido Comunista Obrero Español como elemento necesario y organizativo para que la clase obrera tenga mañana la referencia necesaria para la transformación de la sociedad capitalista. Pues creo que la caída de la Unión Soviética fue de las mayores derrotas de la clase trabajadora, si no la mayor, y creo que esto lo que hizo es dejar vía libre a la ideología burguesa, y eso lo podemos ver en cómo la clase trabajadora ahora mismo su aspiración no es tomar el poder para dejar de estar oprimida, sino que ahora mismo lo que busca, y se ha creído sobre todo, es el cuento del emprendimiento, y busca, más que dejar de estar oprimida, pertenecer a la clase explotadora. La caída de la Unión Soviética fue probablemente una de las mayores victorias del capitalismo frente a la clase obrera, y a día de hoy, bueno, la principal consecuencia es que desde entonces los derechos que los trabajadores de la Unión Soviética consiguieron y que los burgueses tuvieron que conceder al resto de trabajadores del mundo para que estos trabajadores no se diesen cuenta de que evidentemente el socialismo pues era la mejor
manera de vivir para la clase trabajadora. Hemos ido perdiendo todos estos derechos desde que cayó la Unión Soviética y luego también en el plano ideológico esta caída ha permitido que la burguesía cuente un relato según el cual el socialismo es inviable. Hombre, en aquella época lo vivimos mal. Lo vivimos mal porque nosotros teníamos una lucha precisamente aquí muy fuerte, ideológicamente, contra el carrillismo, y además nos apoyábamos en las tesis de la Unión Soviética y todo esto. Y al desaparecer la Unión Soviética, a nosotros se nos da un palo enorme. A nosotros y a todo el movimiento comunista internacional. A partir de entonces es cuando salen muchos socialismos nuevos, incluso en América Latina, en Europa, tal socialismo, el otro socialismo, en fin, salen muchas clases de socialismo y se dibuja. Pero la cuestión fue esta, que la Unión Soviética nos alimentaba ideológicamente bastante, porque no es lo mismo que tú estás discutiendo con alguien y que ese alguien se quede callado y tú le digas, porque en la Unión Soviética, como decíamos nosotros, allí son tanta gente, yo no sé qué, yo no sé cuánto, y la Unión Soviética va avanzando y la producción es esto, y lo sabíamos todo de la Unión Soviética y nos amparaba solamente con apoyarnos en eso, ¿no? A que muera la Unión Soviética y empiecen a decir, eso es lo que tú decías, pero ya está, eso acabó con mucho. La Unión Soviética es la experiencia humana más importante por la construcción de una sociedad y de un mundo justo y humano. Eso es lo primero. La Unión Soviética cayó como consecuencia de que la correlación de fuerza cambió en el seno del Partido Comunista de la Unión Soviética, pero no porque las ideas del socialismo, el modelo de organización marxista-leninista fuera errado. Entonces, en esa lucha de clases que se da dentro del partido, las fuerzas del marxismo están en desventaja, se desnaturaliza el Partido Comunista de la Unión Soviética y se desnaturaliza todo. Entonces, la caída del PQS es el preludio, o sea, la caída no, la desnaturalización del PQS es el preludio de la caída de la Unión Soviética. La caída de la Unión Soviética es un gran golpe para la clase obrera, pero la Unión Soviética nos enseña, y es la constatación, de que la viabilidad de un mundo comunista y de un mundo socialista es posible. Y no solo eso, también nos enseña de que la Unión Soviética es el claro ejemplo de la superioridad del socialismo. La Unión Soviética, aun pasando una guerra civil, aun teniendo una guerra mundial en su territorio, aun teniendo todo tipo de sabotaje, en 25 años, un país atrasado se puso a la altura de la primera potencia del capitalismo, que ya llevaba 200 años de historia. Al socialismo le bastaron 20-25 años para ponerse a la vanguardia, en la élite, en desarrollo, ¿no? Desarrollo económico, en desarrollo tecnológico, por supuesto a años luz en desarrollo social. Pues Cuba habría que verla más de cerca, ¿no? Nosotros dimos aquí una charla donde vino el embajador cubano, la dimos en San José de la Rinconada, me parece, sí. Y allí había ciertos aspectos que nosotros no entendíamos y se lo hicimos saber, ¿no? Como por ejemplo la entrada en el mercado laboral a nivel particular, a nivel ya, o sea, no bajo el control del Estado, sino ya de una manera muy privada. Cuba está en un proceso económico donde parece ser que se está incrementando
el número de trabajadores asalariados en empresas no estatales y bueno, veremos a ver por dónde termina esa senda. Lo que sí que es incuestionable es que Cuba es un país que tiene una población que está respondiendo heroicamente a un acto de genocidio como es ya no solo el bloqueo norteamericano, sino los actos de sabotaje durante 6 décadas de los norteamericanos, y también es un ejemplo para los países de la zona y los países, no iba a decir en vías de desarrollo, pero los países como ellos se llaman, no alineados, de tener un desarrollo humano armónico donde todavía prepondere el ser humano por encima de los beneficios crematísticos de una minoría. Y yo con respecto a Cuba, con lo mismo que con respecto a China, con respecto a Vietnam, y hay que hacer una reflexión al respecto profunda, porque no vale decir cómo está ahora Cuba, sino por qué está Cuba así y por qué están los otros. Todas las revoluciones que se han dado en este mundo, las revoluciones socialistas, han sido extemporáneas. No se daban las condiciones para una revolución socialista. Marx lo decía claro. Marx decía, mientras que las fuerzas productivas de un sistema no se desarrolle al máximo y en vez de ser un acicate para el sistema se convierta en su contrario, hasta entonces no se puede dar la revolución. Lo dice con otras palabras, pero yo te lo he dicho para que lo entiendas. Entonces, las fuerzas productivas no estaban desarrolladas al respecto. Acuérdate de que Lenin decía: la electrificación de Rusia y la existencia de los soviets es el comunismo. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo que la revolución, o sea, la electrificación es un avance tecnológico enorme, y la presencia de los soviets es la otra parte de las fuerzas productivas. Las dos forman las fuerzas productivas, y esas fuerzas productivas estaban desarrolladas lo suficiente para negar el capitalismo, y eso no es cierto. Hoy nos hemos dado cuenta que es mentira, que no es verdad. Teóricamente sí, pero no se daban las condiciones, porque a renglón seguido el mismo Lenin dice: nos hemos equivocado, lo dice así, y más adelante dice: si en el año que viene esto no se transforma, nos tenemos que despedir del socialismo. Hoy Cuba yo no me atrevería a definirla directamente. Tengo que defenderla por lo que representa también y por lo que hace en el mundo, por lo menos al mantenerse tanto al margen de toda la porquería que hay alrededor del mundo, y de mantener algunas banderas de humanidad, de ayuda, de sostener a muchos países a nivel universitario, a nivel de la posible ayuda médica que dan y todo esto, ¿no? En Cuba el pueblo tiene una situación de desarrollo humano mucho mayor que los países de su entorno, teniendo en cuenta que llevan 60 años bloqueados por la potencia más criminal y más asesina de la historia. Yo deseo que la política que está desarrollando Cuba sea beneficiosa para su país, y sobre todo deseo una larga vida para la revolución cubana. La fuerza productiva, como te he dicho, tiene que chocar con el sistema que la ha creado. Esa fuerza productiva es la evolución técnica, los instrumentos de producción y el trabajador. Esas son las fuerzas productivas. Cuando el trabajador, a nivel de preparación cultural y a nivel de conciencia,
y la fuerza y la técnica esté tan avanzada que lo que hace es, en vez de alimentar el capitalismo, lo que hace es que el capitalismo empieza a retroceder por culpa de ella. Entonces, ¿cuándo se tiene que hacer la revolución? ¿Qué momento estamos ahora mismo? Y cuando hiciste el momento que estamos ahora mismo, ya podemos decir claramente, por la Unión Soviética, Cuba, el otro y el otro y el otro, se han equivocado, pero fueron llevados por la dinámica. Bueno, pues la situación actual de Corea del Norte es una situación que, al igual que Cuba, aunque aquí parece que se olvide, Corea del Norte es un estado que está siendo agredido permanentemente por los Estados Unidos, bloqueado por los Estados Unidos, y es un estado que, a pesar del aislamiento al que le quieren llevar, a pesar de del bloqueo y de las restricciones y el boicot que le llevan a sus relaciones internacionales y a su economía, pues está sorteando esas agresiones, en mi opinión, de una manera bastante notable, ¿no? Corea del Norte es un país que surge cuando surge la Unión Soviética y surge todo lo demás, y entonces surgen las mismas condiciones que surgen todos los demás, todas las demás revoluciones, extemporáneamente. Es decir, no se daban las condiciones allí para una revolución socialista. Entonces se daban las condiciones para que tú frenaras la explotación un poco, para que no frenara el burgués en su maldad, todo lo que tú quieras, y conseguir mejor salario para todo eso. Pero para la revolución no. Entonces es uno más de todos estos países como Rumanía, Yugoslavia, en fin, todos los países que han aparecido al calor de la Unión Soviética, y cuando ha desaparecido la Unión Soviética, pues ha dado lo que ha dado. Lo que pasa es que en Cuba, en China y aquí mismo en Corea, pues han sabido mantenerse a pesar de que están mal. China no está mal, pero China no está mal porque ha cogido el capitalismo por el cuello y ha dicho tú eres mío también, y ha avanzado a nivel capitalista, y los chinos son tranquilotes y no importa eso. Pero en Cuba y en Corea del Norte es más peligroso de explicarlo, pero en Cuba, por ejemplo, Cuba ya cada vez hay más gente que no son proletarias, tienen su pequeño taller, en fin, es un paso hacia atrás, a eso hay que reconocerlo, que se mantienen así, y en esta época de revolución técnica y científica, ellos pueden dar el salpazo ahí, entonces será un país socialista, pero hoy en día es una anacronía, es algo raro. Me agrada, me gusta de que esté lógicamente al margen de todo, asociado a todo este sistema capitalista, claro. Ellos tienen claro su apuesta por el socialismo a su manera, y con su forma de pensar, no su forma de pensar, su cultura, ¿no? Y bueno, en realidad el pueblo norcoreano, a pesar de las agresiones a las que Norteamérica fundamentalmente, y cuando hablo Norteamérica me refiero también a Corea del Sur, pero es que Corea del Sur es Norteamérica. Entonces, pues eso. Y yo creo que la unificación del pueblo coreano, si es posible alguna vez, será gracias a Corea del Norte y gracias al ideario que ellos sostienen. Yo no lo podía decir, ni creo que ellos tampoco dicen, no, somos un país socialista, no. Lo que nosotros concebimos como un país socialista no lo es, pero ahí tiene que seguir así.
Es que no le queda otra. Es que ¿qué va a hacer ahora? ¿Darle la rienda al capitalismo? No, así no, y esperar. Porque el mundo se está encajando ya. El mundo hay una pelea enorme, se va a fragmentar. Y es el mejor momento para las revoluciones y es el mejor momento para que China, Vietnam, Corea del Norte y Cuba pues se alimente de otra forma y pueda proceder a hacer el socialismo de verdad. Creo que los pasos que ha dado el partido buscando la unidad de acción de los comunistas ha sido importante, aunque esos pasos no hayan dado los frutos que quizás debían de dar. Pero creo que eso también nos ha permitido tener una idea de cómo está la situación y evaluar un poco cuáles serían los próximos pasos a dar. Bueno, el partido progresivamente y poco a poco se ha ido desarrollando, porque obviamente cuando yo entré en el partido estaba en una situación de mucha debilidad. El partido poco a poco se ha ido consolidando, ha ido extendiéndose por distintos territorios del Estado. Ideológicamente se ha ido fortaleciendo y ahí están los documentos congresuales, ahí están las diferentes posiciones políticas que ha ido sacando a lo largo de todo este tiempo y a lo largo de todos estos años, y el partido a día de hoy pues es más fuerte que cuando yo entré, mucho más fuerte, más consolidado. Ahora bien, no es suficiente. El partido tiene que desarrollarse mucho más. Pues creo que en estos últimos años se han dado pasos importantes, como es el proceso de unidad de los comunistas, un proceso del cual tenemos que aprender, y creo que hay que seguir trabajando día a día para conseguir esto que es tan importante. Y yo tengo gran esperanza porque veo bastante juventud. En mi época habíamos más, bueno, en mi época yo ingresé en el partido, pero todavía no estaba, sería el 75 o cosas así, o 76, ¿no? Pero a mí los veteranos me ayudaron enormemente. Entonces yo creo que hoy, con la juventud que hay en el partido, yo creo que se puede dar pasos muy importantes. El partido tiene que estar en todo sitio donde pueda estar. Hay que estar las asociaciones de vecinos, las manifestaciones, expresando nuestras ideas, llevando a cabo nuestros pensamientos, dando charlas, y esa es la vida del partido y esa es la vida que debemos de. El partido tiene que crecer. Mientras no crezca el partido, la revolución no llegará nunca. Sin organización revolucionaria no hay revolución. En cuanto a la cantidad de militantes, nosotros éramos muchísimos más. Nosotros cuando rompimos éramos 100 o 100 y pico cuando rompimos, y estábamos en muchos centros de trabajo. Entonces hay que juzgar un partido y otro partido, por decirlo de alguna manera, según el ambiente en donde se ha desenvuelto. Nosotros nos desenvolvimos en un ambiente de que estábamos en construcciones aeronáuticas, fábricas de contadores, en astilleros, en fin, en todos los núcleos estos de grandes trabajadores, de grandes cantidades de trabajadores, ahí estábamos nosotros. Pero que era fácil llegar, hoy no pueden estar, porque no existe. Entonces, hoy es más difícil. Pero hoy es más difícil también porque estamos en el periodo de transición de comprender cómo es la situación antigua y cómo es la situación actual, que lo hemos tratado ahora mismo. Ha cambiado totalmente. Entonces, yo no puedo medir cuál es más eficaz y cuál es el menos eficaz,
porque éramos muchos militantes antes, pero antes cualquier partido tenía cientos de militantes, eso era una cosa normal y lo daba el tiempo, las circunstancias del tiempo. Las circunstancias de hoy no es esa, estamos en una situación de tránsito hacia otra cosa y el partido, si es capaz, aunque haya pocos militantes, eso no importa ahora mismo, si es capaz de que los militantes se nutren de esas nuevas ideas y son capaces de desarrollarlas, es decir, de extenderlas por todos lados, el partido entonces hoy sería más efectivo y mejor que el anterior, porque el anterior estábamos perdidos, en el sentido de que estábamos luchando por un comunismo que hoy nos estamos dando cuenta que no era. Si lo comparamos con cuando yo entré, el balance es positivo, pero humildemente positivo. Hoy, si el partido insufla a los camaradas la situación que estamos y los camaradas lo entienden, hoy hay más salida que antes, tienen mejores perspectivas, porque es que no hay otro partido que lo tenga. Es que no, es que están anclados en lo antiguo y eso está muerto. A mí que no me vengan contando tonterías de Lenin, de Stalin, de esto, sino a lo de ahora. O sea, a mí me pueden hablar de Lenin, de Stalin, lo que tú quieras, pero no decir, hay que hacer lo que hizo Stalin, hay que hacer lo que hizo Lenin, pero si no es lo mismo. Espero que así sea, porque básicamente creo que la única manera de que tengamos un futuro digno pasa por ahí. Pues creo que ante la situación actual del capitalismo, que es un sistema que está caduco, yo creo que está claro que va a haber cambios importantes en la sociedad y yo espero que sea una revolución socialista. Hoy se está imponiendo la robótica y la inteligencia artificial. O sea, vámonos a Marx. Marx decía que hablando de la composición orgánica del capital, que el capital se compone de dos partes, capital constante y el capital variable. El capital constante sabemos lo que es y el capital variable es los trabajadores y el constante es la técnica. La técnica ha ido avanzando, pero conforme avance la técnica, o sea, el capital constante, el capital variable se va mermando, así paulatinamente. Hasta ahora, tanto el capital variable y el capital constante se han encontrado y han ido en el mismo camino. Porque si en tu centro de trabajo ha habido alguna innovación, necesitaba esa innovación de que tú estuvieras allí con esa innovación. Y iba tú avanzando y la innovación técnica también iba avanzando, pero no se excluían una a la otra. Pero lo que está pasando hoy no es así, porque la robótica y en fin, la tecnificación que se está llevando ya a cabo en multitud de fábricas y todo eso, pues está demostrando que el capitalismo está en su última fase. ¿Por qué lo está demostrando? Mira, en los Estados Unidos hay grandes extensiones de tierra en la que el cultivo, todo el proceso que se hace en el campo e incluso de llevar la mercancía al lugar para vender, todo está automatizado. No interviene el hombre para nada. No interviene el hombre para nada. Si la técnica avanza de esa forma, cada vez habrá muchísimo más gente parada, pero sin encontrar trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estos señores con la técnica avanzada tienen menos plusvalía, porque hay menos trabajadores que explotan. Pero a la par, todos esos trabajadores no pueden comprar las mercancías que produce esto. O sea, y en ese estado estamos ahora mismo. Así, llegará un momento
esto, ¿cómo se llama?, intelectuales capitalistas actualmente lo están diciendo, que de aquí a 6 o 7 años el capitalismo que conocemos desaparecerá, porque no son capaces de decir que va a desaparecer del todo, pero que no tiene salida el capitalismo. Si avanza tanto la técnica, retrocede la mano de obra. Y si retrocede la mano de obra, ya lo hemos dicho, no hay plusvalía y no hay compradores. Es la perdición del capitalismo. Entonces sí, vamos, te iba a decir, se da la revolución, se tiene que dar la revolución. No, la revolución se está dando ya. Hoy en día ya ha comenzado la revolución socialista. Bueno, la verdad es que no sé cuánto voy a vivir, yo espero que viva mucho, pero yo creo que si vivo lo que tendría que vivir un ser humano por norma general, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la tecnología, el desarrollo del capitalismo, el sistema está totalmente quebrado, está en bancarrota. De hecho, la guerra en Ucrania no es ni más ni menos que la expresión de un choque del imperialismo, porque no se sostiene, el dinero es totalmente ficticio. Y ellos han apostado todo en su competencia interimperialista por la robotización, que cada paso que da la robotización es una palada de tierra que le echa al capitalismo. Yo creo que se dan las condiciones objetivas, ahora más que nunca, para desarrollar una revolución. La situación de las condiciones de vida de la clase obrera van a empeorar mucho más y obviamente se avanza inexorablemente hacia la revolución socialista, y yo sí que espero verla, porque tengo 47 años. Si vivo hasta los 77 o hasta los 80, estoy convencido de que no solo que lo voy a ver, sino que vamos a participar. Ojalá, no puedo rezar porque soy ateo, pero ojalá la viva, pero las revoluciones en el mundo no se dan de una manera tan anticipada. La revolución en el mundo es en un momento determinado, prende una llama importante en el pueblo, y esa es la llama donde el partido tiene que estar ahí para dirigir esa revolución hacia el camino correcto. El camino correcto son los intereses de la clase obrera, los intereses del pueblo. Si duro unos 40 años más, es difícil. Una revolución en España, no creo, ¿no? Ojalá, aunque te digo una cosa, el mundo se está preparando para eso. Cuando tú veas a los fascistas remojando sus barbas y saliendo así en explote, eso de tu mal camino lleva el capitalismo, porque es lo último que utiliza el capitalismo. Porque tiene la necesidad de utilizarlo. Si no, si el capitalismo pudiera ahora mismo seguir engañando a la gente solamente con la palabra, y como ha hecho hasta ahora, y las 3 pesetas, ya está, no tenía necesidad de esa gente. Cuando utiliza eso es porque está mal el capitalismo. Entonces, si el partido, los camaradas, aprenden bien la situación que tenemos, pero bien aprendido, que sean capaces ellos de desarrollarla en cualquier circunstancia, que sepa decirlo, que de un hilo o de una punta hagan un hilo y lo lleve al sitio donde hay que llevarlo. El partido es mucho mejor que el anterior, y además puede llegar a hacer buenas cosas. Yo no te voy a decir la revolución, porque eso sería decir ya demasiado, pero que en algún sitio es que tiene que romper, En algún sitio es que tiene que romper, porque no hay otra,